Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Muy buenas mi gamers y bienvenidos a este video sobre RPCS3, el mejor emulador de PS3 para computadoras de gama media y alta. Ahora, haciendo un poquito de historia, este emulador ha estado en desarrollo desde el 2011 y ha avanzado mucho desde entonces, permitiendo a los gamers disfrutar de sus títulos favoritos de la PS3 sin necesidad de tener la consola. Ahora, en este video exploraremos cómo funciona el emulador, cómo configurarlo y cómo ejecutar sus juegos en la PC. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta al video para que YouTube siga recomendando mis videos y yo pueda seguir compartiendo más información sobre emuladores para todos ustedes mi gamers. Ahora, en cuanto a los juegos y uso del emulador, hay que considerar los riesgos y consecuencias asociadas a estas actividades que pueden ser ilegales. Por lo tanto, es recomendable apoyar a la industria del videojuego comprando sus juegos originales, respetando los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual, aparte que también tendrán una mejor experiencia gráfica al jugar en la misma consola. Pero de igual manera, si necesitan ayuda con ese tema, les sugiero entrar al Discord para poder brindarles más información 100% legal mis gamers. Ahora, para empezar, iremos hacia la página oficial del emulador, que vendría a ser esta página aquí, página oficial del RPCS3. Ahora, para empezar, vamos a ir donde dice Download, deslizamos hacia abajo, descargamos la que viene a ser la versión de Windows, se va a pasar a descargar lo que viene a ser el archivo comprimido. Ahora vamos a pasar a descargar lo que viene a ser el firmware y para eso vamos a darle clic donde dice Kit Start. Luego nos va a cargar esta página, deslizamos hacia abajo y antes de descargar lo que viene a ser el firmware vamos a dar un pequeño resumen de los requerimientos mínimos para que más o menos tengan una idea en qué tipo de computadora puede correr bien el emulador. En cuanto a requerimientos mínimos, chicos, nos piden un procesador de 4 núcleos 8 hilos. En caso de Nvidia puede ser una Core i5 de sexta generación por si acaso. Y recomendado nos piden una que tenga 6 núcleos y 12 hilos. Y en caso de AMD podría ser una Ryzen 5 5600, ya que es un buen procesador actualmente. En cuanto a GPU nos piden por ejemplo una GTX 400 y también aquí en AMD nos piden una HD 5000 series. Esta viene a ser una gráfica integrada que no se recomienda para nada sí o sí, así que no le vayan a tomar en cuenta. Preferible que sea una RX 400, este sí es más confiable y obviamente van a poder jugar a buenos FPS sus juegos. En cuanto a la Nvidia también nos piden una GTX 900 en recomendada. Y en cuanto a la RAM como mínimo nos pide 4 GB, pero también puede ser más. En cuanto a recomendada se pide una de 8 GB en Dual Channel, obviamente para aprovechar más FPS. En almacenamiento nos piden bien un SSD o un disco mecánico que viene a ser HDD. Y en cuanto a mí, recomiendo 100% un SSD, chicos, para que en HDD ya no le vaya a salir esos pantallazos azules que puede sucederle mientras está jugando. Así que recomendable por favor chicos un SSD. Y ahora para terminar, en cuanto a sistema operativo, puede ser compatible desde Windows 7 hasta Windows 11. Así que no van a tener problemas chicos si tienen un Windows 7 actualmente. Y ahora sí vamos a pasar a descargar lo que viene a ser el firmware. Para eso deslizamos un poco hacia abajo y vamos a seleccionar este cuadro de aquí. Nos va a mandar hacia la página, esperemos que cargue. Vamos a deslizar un poco hacia abajo chicos y vamos a seleccionar esta parte de aquí. Luego le damos aquí en Download. Obviamente si a ustedes no les sale dándole clic aquí, solamente le dan clic derecho, guardar enlace como. Le damos aquí, bueno en este caso se va a guardar en descargas, le damos en guardar y listo, no tendría que hacer nada más. Esto de acá obviamente lo vamos a ver en conservar. Recuerden chicos, es una página oficial, así que no van a tener que desconfiar si es virus o no. Esto lo voy a minimizar mientras se va descargando. Yo lo tengo aquí en una carpeta en el escritorio como es de costumbre y aquí ya también ya tengo el emulador. En este caso lo voy a extraer y empezar de cero para que vean todos ustedes también. Ahora sí vamos a abrir la carpeta, como ven, y como pueden apreciar acá también está por si acaso el firmware. Ahora sí, abrimos lo que viene a ser el emulador, buscamos aquí, lo abrimos aquí el icono del RPCS3, esperemos un momento que nos abra y listo. Ahora vamos a seleccionar este cuadrito de aquí y le damos en continuar. Y ahora ya teniendo el emulador instalado, vamos a pasar a lo que viene a ser el firmware. Vamos a instalarlos obviamente, así que vamos a ir donde dice File, Install Firmware. Y vamos a buscar donde tenemos el firmware. Obviamente yo lo tengo descargas, así que me dan un toque y lo busco rápido. Y lo seleccionamos, le damos en abrir y vamos a tener que esperar que termine de cargar esto. Y listo, ya está instalado lo que viene a ser el firmware. Esto lo seleccionamos para que no vuelva a salir el letrero, le damos en OK. Ahora nos va a salir este cuadro donde sale compilando los PPUs, obviamente. Vamos a esperar un toque nada más hasta que termine este proceso. Ahora sí, ya teniendo finalizada lo que viene a ser la instalación del firmware, chicos, vamos a pasar a lo que viene a ser la instalación de los juegos. En este caso vamos a ir donde dice File, agregar juegos o ADD Games. En mi caso yo lo tengo en el escritorio, así que lo voy a buscar. Solamente seleccionan dónde está la carpeta de sus juegos, le dan en seleccionar carpeta y listo. En este caso se instaló lo que viene a ser este juego. Ahora sí pasemos a lo que viene a ser la compatibilidad de los juegos. En este caso, como pueden apreciar ustedes chicos, en la compatibilidad está en verde y está injugable. Obviamente esto es 100% recomendado, pero también hay otro tipo de compatibilidad. En este caso vamos a ir a la página oficial, vamos a ir donde dice compatibilidad y aquí como pueden apreciar, aparte de jugable, tiene también lo que viene a ser en color en naranja, que viene a ser en juego, intro, en carga y en nada.
Jugable obviamente se recomienda 100% como acabo de decirlo. En juego no lo recomiendo del tanto, chicos, porque van a tener errores en pleno juegos, obviamente, como dice acá. En intro peor, todavía no se recomienda para nada, porque hay juegos que solamente se van a quedar obviamente en la intro. Pasa la intro al inicio y luego de eso le va a salir un pantallazo negro en el juego y se le va a tildar o algo así, pero no van a poder jugar nada. En rojo es peor y en nada obviamente no se recomienda. Así que, chicos, tienen que tener muy en cuenta lo que viene a ser la compatibilidad, que esté en jugable en verde, nada más, por favor. Si quieren jugarlo en naranja, bueno, ya depende de ustedes. Ahora, en este caso, por ejemplo, vamos a chequear lo que viene a ser la compatibilidad. Por ejemplo, yo lo voy a buscar aquí, le doy en Enter, lo busco obviamente con el nombre y como pueden apreciar está en jugable. Ustedes también pueden buscar con otro juego, solamente le dan aquí, escriben el título de sus juegos y listo. Y ahora, lo bueno de esta compatibilidad es que nos da una recomendación gráfica para el juego. En este caso le doy clic en este de aquí y aquí nos va a apreciar lo que viene a ser la configuración gráfica para el mismo juego. Y obviamente es preferible hacerle caso a lo que viene a ser aquí, lo que nos recomienda la misma página del juego, chicos. Así que vamos a empezar a configurar o hacer una configuración personal para este juego. En este caso vamos a minimizarlo esto un poco, así, para que se pueda apreciar mejor. Y luego vamos a ir donde dice el juego, vamos a darle clic derecho y vamos a crear una configuración personalizada. Vamos a seleccionar esta aquí por si acaso. Ahora vamos a ir, por ejemplo, donde dice Settings CPU Block Size. En este caso tiene que estar en donde dice opción, tiene que dice Save. Tiene que estar obviamente en Save, ya está seleccionado, lo dejo así tal cual. Luego vamos a ir donde dice GPU configuración, vamos a ir a resolución de escala, tiene que estar en 640 x 640. Esto obviamente lo van a tener que configurar porque a ustedes le va a salir así solamente en uno. Lo voy a dejar en 640 o un aproximado, tampoco tiene que ser exacto, pero la cosa es que sea un aproximado. Ahora luego en White Color Buffer tiene que estar en On. Esta opción está, si no me equivoco, aquí. Esto también estaba sin tachar, esto lo van a tachar. Luego en Advanced Configuración, voy a irme aquí donde dice Advanced, van a tener que buscar la opción que dice máximo, bueno, trace, no sé qué dice, que vendría a ser esta opción de aquí. Esto estaba en 0. Así que vamos a seleccionar en 3, ya que nos da esta opción. Y listo, le damos aquí donde dice aplicar, Save Configuración. Y listo, ya está la configuración 100% recomendada que nos indica la página de este juego. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser las actualizaciones de los juegos. En este caso yo quiero actualizar este juego, o si ustedes tienen otro, igualmente. Lo único que van a tener que hacer es, chicos, es entrar en el enlace que lo voy a dejar en los comentarios, que viene a ser el Discord del RPCS3, que vendría a ser esta aquí. Luego, ya estando dentro de este Discord, vamos a deslizar un poco hacia abajo y en Off Topic vamos a ir donde dice Bot Spam. ¿Y esto es para qué? Este tiene integrado un bot que le va a ayudar con las actualizaciones, obviamente, de los juegos que ustedes tengan. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, vamos a copiar este chat que viene a ser este de aquí. Solamente lo vamos a copiar y listo. Ahora, antes de darle enter, tienen que poner acá el código o la serial de su juego. Ahora, ¿dónde está ese código o dónde está ese serial? Solamente van a la RPCS3 y aquí donde dice serial van a tener que copiar esto. Obviamente lo van a tener que hacer manual, así que me da un toque. Ahora, ya teniendo copiado lo que viene la serial, como pueden apreciar aquí, chicos, en el bot de RPCS3, solamente le vamos a dar enter, esperemos a que nos responda el bot. Y aquí, como pueden apreciar, el bot ya me acaba de responder, me dice que no hay información de la update, o sea, no hay actualizaciones para este juego hasta el momento. Obviamente para otros juegos sí los hay, porque como pueden apreciar, les voy a mostrar aquí la pantalla. Bueno, este de hace rato, acá como pueden apreciar de Metal Slug, o de este juego que es bien conocido. Bueno, también del Street Fighter, acá les acaba de dar lo que viene a ser el archivo que tiene que copiar al emulador, que viene a ser la actualización de su juego. Ahora, como yo no tengo, por ejemplo, mi juego Demon's Souls no tiene una actualización, lo único que van a tener que hacer para instalar, esto lo voy a minimizar un poco, es tener solamente el archivo, chicos, y jalarlo, por ejemplo, al emulador. En este caso, hagamos de cuenta que este viene a ser el archivo, bueno, hagamos de cuenta que esta es la actualización. Si quieren instalarlo en su juego, solamente lo arrastran hacia el emulador aquí en el medio y listo. Acá se va a pasar a instalar lo que viene a ser las actualizaciones de sus juegos, y obviamente esto de acá se va a tener que modificar si es que hay una actualización requerida en su juego, nada más. Y ahora, ya teniendo eso en cuenta, chicos, lo que viene a ser la actualización de los juegos y la configuración gráfica del juego, configuración personalizada, vamos a ir con la configuración gráfica en general del emulador. Así que para eso vamos a ir donde dice configuración, vamos a ir donde dice CPU y vamos a pasar a una configuración rápida de aquí. La verdad no se va a tener que mover casi nada, pero igualmente lo voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, CPU no vamos a tocar nada. En Vulkan van a tener que, si tienen una tarjeta de video, obviamente van a tener que seleccionarla y acá seleccionar su tarjeta gráfica, que viene a ser esta mía, la RX 6500 XT. Si no tienen una tarjeta gráfica y tienen una integrada, van a tener que seleccionar lo que viene a ser OpenGL. Luego acá en aspecto ráctil, pantalla 16:9 lo dejan así tal cual. En frame lo van a dejar, chicos, en 60 para que no sobrepase o no baje.
Y no, bueno, puede bajar, pero para que no sobrepase, ya que puede consumir más rendimiento de su computadora. Esto lo van a dejar en auto, en shader calidad. Si tienen una computadora de gama media, sugiero chicos que lo dejen en low, y si les va bien ya le van a ir testeando, lo van subiendo y más y más. Luego esto lo vamos a dejar así tal cual. Vamos a ir testeándolo desde aquí para no tener más errores o tildones primero. Ya si nos va bien, ya bueno, lo pueden subir a Full HD. Ahora luego esto en resolución de escala lo vamos a dejar así tal cual, no vamos a tocar nada. Esto si lo tienen en otra opción se los recomiendo chicos que lo dejen en bilinear, obviamente esto es lo más recomendado hasta para streamers. Luego en audio y o system no vamos a tocar nada, esto es por la pura, yo ya le he cambiado en español pero no cambia nada lo que viene a ser el idioma de la consola, así que lo vamos a dejar así tal cual, o lo dejo en Spanish o como sea, esto lo dejamos así y listo chicos. Ahora sí, antes de terminar con el video vamos a pasar a lo que viene a ser con la configuración de los mandos, que también es algo importante para todos ustedes. En este caso vamos a seleccionar donde dice pad. Van aquí, como pueden apreciar, tienen varias opciones, que tienen el de teclado que viene a ser keyboard, tienen el de DualShock 3, el DualShock 4, el del DualSense, obviamente de PlayStation 5, y también tiene el X Input. El más recomendable es el X Input porque este te va a reconocer hasta genéricos. Solamente le seleccionamos aquí y como pueden apreciar aquí estoy moviendo el joystick izquierdo y está correctamente todo bien. También los botones vienen mapeados, así que no van a tener que hacer nada. Ahora, si en mi caso yo tengo un mando de PlayStation 4, le he seleccionado con el 4, pero no me mueve nada, ni siquiera ni un botón ni el joystick. Es medio raro, pero bueno, con que me lea el mando, me lo reconozca y pueda jugar bien, todo bien. Así que lo dejo en X Input y nada más chicos, le damos en Save y listo. Ahora, si no le llega a reconocer el mando en el emulador o en su computadora, al final de este video les estaré dejando un video sugerido para solucionar esos errores y puedan conectar cualquier tipo de mando a la PC, sea por cable, Bluetooth, mando genérico y original. Así que no olviden de darle un vistazo. Y casi me olvidaba, para lo que viene a ser la ejecución del juego chicos, solamente le vamos a dar doble clic y listo. Y eso sí, no va a salir este cuadro donde va a tener que cargar el juego compilando los módulos PPU, y esto es por primera vez. Esto es bien tardado dependiendo ya del juego. Si es un juego bien pesado va a tardar mucho chicos, pero solamente va a pasar por la primera vez que vayan a entrar al juego. Luego de eso, una segunda, tercera vez ya no van a tener que cargar nada ni compilar nada, van a entrar tranquilamente rápido chicos. Obviamente esto va a tardar una vida chicos, ya que lo estoy haciendo desde cero para todos ustedes, así que lo voy a tener que dejar ahí, pero ya les enseñé todo lo que tienen que usar, cómo configurar los gráficos y demás. Ahora sí chicos, espero les haya sido de utilidad este grandioso emulador, pero sobre todo disfruten de muchos títulos 100% legales en su computadora. No olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta, que conmigo será hasta un próximo video.